Mi prima me robó el dinero que llevaba 6 años ahorrando para operar a mi hija, y se lo gastó en Hawái. Pero no se salió con la suya, la enfrenté, y pagó caro. Soy Andrés, y esta es la historia del momento más desgarrador de mi vida. Todo comenzó el día que nació mi hija, Camila. Yo tenía 29 años, y mi esposa Laura y yo estábamos ansiosos por conocer a nuestra primera hija. Pero la alegría del parto duró poco. Los médicos nos dijeron que Camila tenía pie equinovaro congénito. En palabras simples, sus pies estaban torcidos hacia adentro. Requeriría años de tratamiento, férulas especiales, y una cirugía que no podíamos costear. En ese momento, yo trabajaba como mecánico en un taller pequeño, y Laura limpiaba casas por horas. No teníamos ahorros, apenas podíamos cubrir el alquiler y la comida. Pero decidimos que íbamos a luchar. Por Camila. Por su futuro. Dejé de gastar en mí mismo, trabajaba todos los turnos extraposibles, dormía pocas horas, y Laura hacía lo mismo, incluso los fines de semana. Nuestra vida se volvió un esfuerzo constante por juntar dólar por dólar. Camila crecía hermosa. Tenía una sonrisa luminosa y una fuerza que me hacía olvidar el cansancio. A pesar de que se cansaba al caminar y a veces lloraba por el dolor, no dejaba de intentar. Los médicos nos recordaban que la cirugía debía hacerse antes de los 7 años, porque después los huesos se volverían más difíciles de corregir. El tiempo corría. Y entonces, cuando Camila tenía 3 años, Laura sufrió un infarto. Yo me había adelantado al trabajo esa mañana. Cuando volví, la encontré en el suelo de la cocina, sin vida. No hubo ambulancia que llegara a tiempo. La mujer que había sido mi compañera, el alma de nuestro hogar, se fue en un instante. Me quedé solo con una niña pequeña, sin dinero, sin esperanza, pero con una promesa pendiente. Enterré a Laura como pude, con la ayuda de mi hermana Miriam y unos cuantos amigos del taller. Y seguí adelante, porque Camila me necesitaba más que nunca. Durante los siguientes años, me convertí en padre, madre, proveedor y enfermero. Miriam me ayudaba con Camila mientras yo trabajaba. Y aunque el cansancio me carcomía, cada vez que veía a mi hija dormir, recordaba la promesa que le hice a su madre en silencio, frente a su tumba, que Camila tendría una vida plena, con pies fuertes, corriendo como cualquier niña. Después de 6 años, y con una disciplina férrea, logré ahorrar $55,000. El dinero que necesitábamos para la cirugía. Había hecho malabares para juntar cada centavo. Entre ahorros, préstamos pequeños y muchos sacrificios, lo logré. Fue entonces que apareció Natalia, mi prima por parte de una tía lejana, hija de una hermana de mi madre. Natalia siempre fue el alma libre de la familia. Cambiaba de ciudad como de ropa, sin rumbo fijo ni responsabilidades. Hacía poco se había quedado sin casa, y Miriam la recibió unos meses en su apartamento. Yo nunca fui muy cercano a Natalia, pero tampoco tenía motivos para desconfiar. Un día vino a verme al taller, con una sonrisa cálida y una voz empática. Andrés, me contó Miriam lo de Camila. Lo que has hecho por tu hija es admirable. Si necesitas ayuda para organizar ese dinero, dime. Sé cómo manejar cuentas. Trabajé en un banco hace años. Estaba agotado, confundido, y pensé que un poco de ayuda no vendría mal. Le conté que el dinero estaba guardado en una cuenta específica, esperando la fecha de la operación, ya programada para dentro de 3 meses. Ella insistió en ayudarme a organizar los papeles, a gestionar pagos y ver inversiones seguras. Me dijo que podía revisar los movimientos y asegurarse de que todo estuviera protegido de comisiones o errores. Y entonces cometí el peor error de mi vida, le di acceso a la cuenta. Después de todo, era familia. ¿Qué podía pasar? Un par de semanas después, Natalia desapareció. No respondía a mis llamadas ni mis mensajes. Fui al departamento de Miriam, y me dijo que Natalia se había ido esa mañana, con una maleta, rumbo a casa de una amiga en otro estado. Algo no cuadraba. Tuve un mal presentimiento. Fui al banco y pedí el estado de cuenta. El asesor revisó la pantalla, me miró con compasión, y dijo, lo siento mucho, su cuenta está vacía. Todo el dinero fue transferido hace 2 días. ¿Reconoce esta cuenta? Era la cuenta de Natalia. Mi prima se había llevado los $55,000. Salí del banco tambaleándome, con los papeles en la mano y la garganta cerrada por la rabia. Me senté en la acera como si el mundo se me hubiera venido encima. 6 años de lucha, noches sin dormir, días sin comer bien, todo lo que sacrifiqué por Camila, desapareció. Todo, por confiar en alguien que no lo merecía. Volví a casa tratando de no romperme frente a mi hija. Ella me esperaba con sus libros de cuentos, sentada en el sofá con sus pies vendados, sin saber que su futuro acababa de ser robado. Esa noche,
mientras la acostaba, recibí un mensaje. Era de Natalia. Una selfie suya en la playa, con un sombrero de ala ancha, una piña colada en la mano, y de fondo, el mar de Hawái. Relájate, primo. Los niños son fuertes. Camila estará bien. Me tomé unas vacaciones. Luego te pago. Disfruta la vida, ¿sí? Me quedé mirando el mensaje por largos minutos. No podía creer la desfachatez. Ni una disculpa. Ni una mención real del daño que había hecho. Solo su desprecio adornado con sol y arena. Las publicaciones no tardaron en aparecer. Natalia posando frente a una cascada, con compras en tiendas de lujo, comiendo langosta y escribiendo frases como me lo merezco. Cada publicación era como una bofetada. La familia entera comenzó a darse cuenta de lo que había hecho. Mi tía, la mamá de Natalia, me llamó llorando. No sé qué decirte, Andrés, no entiendo cómo mi hija fue capaz. Te juro que haremos algo. Esto no puede quedar así. Mi hermana Miriam estaba destrozada. Se culpaba por haberle abierto la puerta. Yo le decía que no era su culpa, pero en el fondo también me culpaba yo por haber confiado. Esa semana fue la más oscura de mi vida. Tenía que fingir ante Camila que todo seguía igual, que la operación seguía en pie. Cada vez que me preguntaba ya casi, papi, yo sonreía y asentía. Por dentro, estaba vacío. Pero algo cambió en mí. La tristeza se convirtió en rabia. No podía permitir que Natalia se saliera con la suya. Podía estar en Hawái ahora, pero no por mucho tiempo. Llamé a Miriam. Tenemos que reunir pruebas. Vamos a exponerla y a recuperar ese dinero. Nos pusimos manos a la obra. Comenzamos a recolectar todo, capturas de sus publicaciones, mensajes, registros bancarios, cualquier cosa que pudiera servir. Yo tenía el historial de nuestra conversación, donde ella me pedía acceso a la cuenta para ayudarme. También tenía el comprobante de la transferencia. Todo apuntaba a Natalia. Fuimos al banco nuevamente, esta vez para obtener un reporte completo y oficial. Allí estaba, la transferencia del total de la cuenta a su nombre, con fecha y hora exactas. El asesor, al ver mi situación, incluso me ofreció acceso al video de seguridad del día que ella fue al banco. Ahí estaba, Natalia, firmando con una sonrisa mientras retiraba el dinero de Camila. Guardamos una copia de ese video en un USB, sabiendo que sería fundamental. Además, una vecina de Miriam, doña Rebeca, nos dijo que había visto a Natalia salir con una maleta grande el día que se fue. Le pedimos que escribiera una declaración simple y la firmara, lo cual aceptó. Con todo ese material, fuimos a la policía. Entramos a la estación con la carpeta llena de pruebas, con la esperanza de que al ver todo, tomarían cartas en el asunto. Pero el oficial que nos atendió apenas le echó un vistazo. ¿Ella tenía acceso voluntario a la cuenta?, preguntó. Sí, pero me engañó, respondí. Entonces no es un robo, es un problema civil. Si quiere puede llevarlo a un tribunal de pequeñas causas, dijo con desgano, mientras bebía su café. ¿Está bromeando? Se llevó el dinero para la cirugía de mi hija. Dije, casi gritando. Lo siento, señor. Pero si no hubo fuerza o coacción, esto no califica como un delito penal. Puede llenar un reporte si quiere, pero no le garantizo nada. Nos miramos con Miriam, frustrados y sin aliento. ¿Cómo era posible que alguien pudiera hacer tanto daño y salirse con la suya? De regreso en casa, sentí que el mundo me daba la espalda. Esa noche escribí a Natalia una y otra vez. Le supliqué, le imploré. Te lo ruego, devuélvelo. Es para Camila. No lo uses todo. Por favor. Ni una respuesta. Al día siguiente, subió una nueva foto, en un yate, brindando con champaña. Eso fue el colmo. Volví al banco, pero esta vez no pedí más papeles. Pedí justicia. Hablé con el gerente y le rogué que me permitiera conservar la grabación en video como prueba legal. Con algo de insistencia, y explicándole la urgencia del caso, aceptó darme la copia. Con cada nueva imagen, cada nueva publicación, Miriam y yo alimentábamos el archivo. Imprimíamos, guardábamos, organizábamos. Teníamos una carpeta gruesa, llena de pruebas. Miriam me abrazó esa noche. Esto ya no es una venganza, Andrés. Es justicia. Por ti. Por Camila. Lo sé, le dije, sin dudarlo. Y no voy a parar hasta lograrlo. Estaba decidido. Si la policía no quería ayudarme, entonces lo haría por mi cuenta. Miriam contactó a un abogado conocido por un amigo de su trabajo. Nos reunimos en su oficina, una habitación pequeña con estantes llenos de carpetas, pero el hombre era directo, serio y eficiente. Le mostramos todas las pruebas, los mensajes, las capturas,
el video del banco, los movimientos de la cuenta, las publicaciones de Natalia derrochando dinero, y el testimonio de doña Rebeca. Lo revisó todo sin interrumpir, asentía con la cabeza y hacía anotaciones rápidas. Cuando terminó, levantó la vista y dijo lo que tanto necesitaba escuchar: esto no es un simple caso civil. Es un fraude con agravante de abuso de confianza, y con la cantidad que estamos hablando, puede considerarse un delito grave. Podemos llevarla a juicio. Por primera vez en semanas, sentí un rayo de esperanza. El abogado nos explicó los pasos a seguir: iniciar una demanda formal, presentar todas las pruebas, y solicitar una audiencia ante un juez. Ese mismo día firmé los papeles para comenzar el proceso legal. La fecha quedó fijada para dentro de un mes. Durante las semanas siguientes, viví en un torbellino emocional. Por un lado, estaba enfocado en la demanda, organizando documentos, actualizando al abogado, haciendo lo necesario para que todo saliera bien. Por otro lado, cada vez que Camila me preguntaba si ya iríamos al hospital, sentía que una parte de mí se rompía un poco más. ¿Cuánto falta, papi?, me decía, jugando con sus muñecas en el suelo. Ya casi, mi amor. Muy pronto, le respondía, tratando de sonreír, ocultando la angustia que me carcomía. Una tarde, recibí una llamada inesperada. Era Elena, la mamá de Natalia. Andrés, por favor, tenemos que hablar, me dijo con la voz entrecortada. Es sobre el juicio. ¿Podemos vernos? Mi primer impulso fue decirle que no, que estaba harto de palabras y excusas, pero había algo en su tono que me hizo aceptar. Llamé a Miriam y le conté. Vamos juntos, me dijo sin pensarlo. No vas a enfrentar esto solo. Esa noche fuimos a casa de los tíos. Estaban ahí Elena, su esposo Ramiro, algunos primos. El ambiente era tenso, como si todos caminaran sobre cristales rotos. Nos sentamos en la sala, y Elena fue la primera en hablar. Sabemos lo que hizo Natalia. Y estamos avergonzados. Lo que hiciste por Camila no merece esto. Por eso, queremos ayudarte. Ramiro sacó un sobre y me lo tendió. Lo abrí. Dentro había $12,000 en efectivo. Es lo que pudimos reunir, dijo Elena. Sabemos que no es todo, pero es un comienzo. Te pedimos, por favor, que canceles el juicio. Natalia es joven, si pierde podría ir a la cárcel. Podemos pagar el resto, pero danos tiempo. No por ella, sino por Camila. Por ti. Me quedé en silencio, con el sobre en la mano, sintiendo mil emociones al mismo tiempo. No era la cantidad total, pero era algo. Y por primera vez, veía un verdadero intento de reparación. Miré a Miriam. Ella no dijo nada, pero su expresión era clara, la decisión era mía. Suspiré, bajé la cabeza y dije: está bien. Pero escuchen esto bien, cancelo el juicio solo si pagan el resto antes de la fecha fijada. Si no, el proceso sigue adelante. No hay segundas oportunidades. Todos asintieron. Algunos lloraban. Me prometieron que harían todo lo posible. 2 días después, Natalia regresó. No fui a verla. Miriam me llamó para contarme que sus padres la habían recibido en su casa. No fue una bienvenida feliz. La regañaron como nunca, me dijo. Rubén le gritó durante horas. Le dijeron que había destruido a la familia, que no era bienvenida si no cambiaba. Las cosas se pusieron peores para Natalia. Sus padres decidieron obligarla a responsabilizarse. Le buscaron un trabajo en una tienda de ropa gracias a un amigo de la familia. Cada centavo que ganara iría a pagar la deuda. Pero Natalia no duró ni una semana. La despidieron por mal comportamiento, por llegar tarde y pelear con clientes. Su actitud no había cambiado. Seguía pensando que no debía nada. Ahí fue cuando sus padres tomaron medidas más drásticas. Revisaron su equipaje, encontraron las cosas que había traído de Hawái, ropa de diseñador, bolsos caros, joyas. Vendieron todo. Natalia lloró, gritó, pataleó, pero nadie la escuchó. Esto es lo que pasa cuando robas, le dijo Elena. Vas a aprender, quieras o no. Y entonces, ocurrió algo que cambió el rumbo de todo. El abuelo de Natalia, don Joaquín, un hombre severo pero respetado, convocó a una reunión familiar. Todos estábamos ahí, incluidos los tíos, primos, hermanos. Natalia también. La sentó frente a todos. Te criamos mejor que esto, le dijo con voz firme. Has deshonrado a esta familia. Robaste el futuro de una niña. Si no cambias, no esperes que nadie aquí te vuelva a abrir la puerta. Ese momento la quebró. Por primera vez, Natalia no habló. No gritó. No se defendió. Solo bajó la cabeza, en silencio.
En los días siguientes, comencé a recibir pagos. Primero, los 12,000. Luego, 5,000 más. Luego 3,000. El dinero venía de donde podían. Un primo vendió su moto, otro sacó un préstamo pequeño. Elena me enviaba cada comprobante. Faltaba poco. Hablé con el hospital y les expliqué la situación. Me dieron un nuevo plazo para cubrir el total. Al ver el esfuerzo que se estaba haciendo, accedieron a conservar la fecha de cirugía si completaba el pago en los días previos. Yo no podía creerlo. Y entonces, lo logré. Con las últimas transferencias, completé los $55,000. Miriam estaba conmigo ese día. Cuando me llegó la última notificación de pago, rompí en llanto. Era una mezcla de alivio, rabia, tristeza y victoria. Camila va a caminar, le dije. Y nadie podrá quitarnos eso. La cirugía de Camila se llevó a cabo 2 meses después de haber recuperado todo el dinero. Fue un procedimiento largo, complejo, pero exitoso. Los médicos nos dijeron que con rehabilitación y terapia constante, podría caminar sin dolor en menos de un año. Recuerdo ese momento como si hubiera sido ayer. Camila despertando de la anestesia, aún adormecida, tomándome la mano con una sonrisa apenas visible y diciendo, «¿Ya está, papi?» Le apreté los dedos suavemente y asentí, con lágrimas corriéndome por el rostro. «Sí, mi amor. Ya está». Aquel fue el día en que supe que había valido la pena cada noche de insomnio, cada lágrima derramada, cada batalla legal. Nada era más importante que verla sana, dando pasitos con sus nuevas férulas, aprendiendo a caminar como si fuera una segunda infancia, esta vez con más esperanza y sin dolor. Una semana después de la operación, recibí un mensaje de Natalia. El texto era corto. «Andrés, lo siento. Sé que no hay excusa. Ya te pagué todo. No volveré a molestarte. Ojalá algún día me perdones». Lo leí varias veces. Lo dejé sin respuesta. No porque no lo haya pensado, sino porque entendí que ya no necesitaba una disculpa. La justicia ya se había hecho, no por venganza, sino por reparación. Mi silencio fue la respuesta más clara que podía darle. La dinámica familiar nunca volvió a ser la misma. Natalia quedó aislada. Sus padres la dejaron quedarse con ellos por un tiempo, pero le dejaron claro que tendría que valerse por sí misma. La relación con sus hermanos y primos se volvió distante, y nadie volvió a confiar en ella de la misma forma. Miriam me contaba que la veía de vez en cuando en el mercado, comprando lo justo, vestida con ropa sencilla, trabajando como dependienta en una cafetería. Ya no era la chica de las fotos en Hawái, sino una sombra de sí misma, cargando una vergüenza que ningún bronceado podía esconder. ¿La odias?, me preguntó Miriam una tarde mientras jugábamos con Camila en el parque. Lo pensé un segundo, y respondí sin dudar, no. Pero tampoco la respeto. Robó algo más que dinero. Robó tiempo, robó salud, robó paz. Y eso, no se recupera tan fácil. Pero también aprendí algo importante. Aprendí que incluso cuando el sistema te da la espalda, incluso cuando la traición viene de la sangre, uno puede pelear y ganar. No con odio, sino con determinación. Camila sigue su proceso de recuperación. Va a terapia 3 veces por semana, y aunque al principio se quejaba por el esfuerzo, ahora se emociona cada vez que puede dar un paso más. Cada centímetro ganado es un trofeo. La última vez que la vi correr por el patio sin tropezar, me di cuenta de que todo había valido la pena. No solo la cirugía, no solo el juicio, sino también haberle enseñado, sin palabras, que nadie puede arrebatarle su futuro si lucha por él. Natalia eligió su camino. Yo elegí el mío. Y aunque ella terminó sola, con su conciencia como única compañía, yo terminé con lo más valioso, la sonrisa de mi hija, sus pies firmes y su corazón agradecido. Esa es la verdadera victoria.